Muy buenos dias, muy buenas tardes ou muy buenas noites. Bem-vindos aqui a mais uma aula nossa de domingo, a nossa aula de imersão. E o texto de hoje a gente vai falar, no texto de hoje a gente vai falar sobre a profissão pintor, ok? É uma profissão muito demandada aqui na Espanha e a gente vai ver muito vocabulário aqui hoje. Como sempre, a gente pega um texto em espanhol, eu vou ler esse texto para vocês, depois eu vou dar a tradução para vocês verem o que significa mais ou menos. Olhou o texto, pausou o texto, tocamos o barco para frente somente em castelhano, somente em espanhol, ok? Então presta bem atenção, a gente faz assim, porque é o jeito que eu costumo utilizar, principalmente no meu método espanhol em 8 semanas. Lá a gente aprende com mais de 130 vídeos, fazendo essa mesma coisa, porém um pouco mais a fundo, logicamente, com material em PDF para vocês descarregarem, com áudios para vocês ouvirem, praticar a escuta, e a gente normalmente tira palavras que possam causar algum conflito e transforma e cria frases com essas palavras. E dentro dessas frases a gente retira palavras que também possam causar conflitos e cria mais frases, e assim vai fazendo praticamente infinito, né? Para a gente poder praticar o espanhol. Logo à parte também a gente tem um módulo somente de falsos cognatos, onde a gente faz exatamente a mesma coisa. A gente vê a palavra que é a palavra que a gente pensa que significa e a palavra o que realmente significa, né? E ali, pois, retiramos também palavras que possam causar confusão e damos exemplos em frases, e assim, em 8 semanas, a pessoa já está conseguindo entender e falar em espanhol, mesmo começando do zero, ok? É assim que eu faço no meu método. E a gente vai fazer, basicamente, do jeito que a gente faz lá. Porém, de uma forma mais curta, para que esse vídeo não fique muito longo, muito maçante, ok? Então, o que a gente faz aqui? Como eu falei, vamos pegar o texto, eu vou ler o texto para vocês, ok? Primeiramente, começamos por aqui. El pintor. Antonio es pintor profesional. Hoy tiene trabajo en un piso nuevo. Por la mañana llega con su caja de herramientas, la escalera, el rodillo, los pinceles y varios botes de pintura. Primero prepara la pared, limpia el polvo, lija la superficie y pone cinta de carrocero en los bordes para no manchar. Después abre el bote de pintura blanca y llena la bandeja. Con el rodillo pinta las paredes grandes y con el pincel pinta las esquinas y los detalles. Al final del día el salón está completamente pintado. Las paredes quedan limpias, lisas y brillantes. Y el cliente está muy contento con el trabajo. Esse foi o texto em castelhano e agora esse aqui é o texto em português. Olhou? Pausou? Pausa o texto, lê bem, vê o que significa e viu o que significa? Beleza. Esquece que o texto existe em português agora. Agora a nossa mente vai funcionar somente em castelhano, ok? Se tiver alguma dúvida muito grande, não estiver entendendo, volta lá no texto para poder. Mas se não, continua o vídeo. É assim que a gente vai forçar a nossa mente para aprender. Porque quando a gente chega aqui em terreno, não tem ninguém falando com a boca saindo outra voz dublada. E também não tem nenhuma legendinha ali embaixo explicando o que a pessoa está falando, ok? Então, a gente deve aprender exatamente como se a gente estivesse em terreno. E é assim, a gente está ali, às vezes não entende, tem que pensar, tem que forçar a cabeça para entender. Y así que a gente vai fazer. Entonces vamos a empezar con el título, que es El pintor. ¿Y por qué no lo pintor? No, porque lo pintor no existe, ¿vale? Es él. Para masculino y singular es él. El pintor, el sol, el día, el hombre, ¿ok? Y para plural sería los. Ahí sí, los días, los hombres, los pintores. Já em feminino a gente utiliza la e las, ok? Mas em masculino é el e los, tá bom? O los se utiliza, mas é em outra ocasião, não é aqui. Antonio es pintor profesional. Bueno, sería la letrita esa cortita que tenemos ahí en Brasil, ¿no? En portugués. Antonio es pintor profesional, ¿vale? Esta taza es bonita, a mí me gusta, ¿vale? Este reloj es guay, a mí me gusta, la palabra guay, ¿eh? Es. Entonces, Antonio es pintor profesional, ¿vale? Él no es cocinero, no, Antonio es pintor profesional, ¿está bien? Hoy tiene trabajo en un piso nuevo, o sea que hoy
¿vale? H-O-Y, hoy, ¿vale? No es hoy, eso es hola, no. Hoy es hoy. Si hoy es 21 de febrero, mañana es 22 de febrero. Hoy es 20 de febrero, ayer ha sido 19 de febrero. Entonces, hoy es hoy, ¿vale? No sé qué día vas a estar viendo este vídeo, pero hoy, por ejemplo, lo estoy grabando, es 8 de marzo, ¿vale? Mañana es 9 de marzo, ¿ok? Entonces, hoy tiene trabajo en un piso nuevo, ¿ok? En un piso nuevo, piso es el sitio donde vivimos, ¿vale? Nosotros vivimos en un piso que está en un edificio. Están las casas con su jardín, con su garaje, y luego están los pisos. Los pisos generalmente están en un edificio. Hay una planta, 2 plantas, 3 plantas, 4 plantas, un edificio de 20 plantas. Pues en una de estas plantas normalmente tienen 2, 3 pisos. Cada piso puede tener una habitación de matrimonio, una habitación más pequeña, un cuarto de baño, un salón. Un piso sí que va a tener una cocina, eso sí, siempre, ¿no? ¿Vale? Puede ser un piso más pequeño, que llamamos de estudio, ¿vale? En algunos casos se dice apartamento, pero apartamento es para un piso muy, muy pequeño, ¿vale? Muy pequeño, así más moderno, tal, pero no tiene, desde luego, el mismo significado que el apartamento que conocemos en Brasil. Por la mañana llega con su caja de herramientas. Por la mañana es antes del mediodía. Después del mediodía, por la tarde. Antes del mediodía, por la mañana. ¿Vale? Pues por la mañana llega con su caja de herramientas. ¿Vale? Caja es una caja, ¿vale? Una caja de herramientas. Herramienta es eso que utilizamos para trabajar. Un martillo, por ejemplo, es una herramienta. Un destornillador es una herramienta, ¿vale? Es una herramienta de trabajo. Y es así como se llama. Con su caja de herramientas, la escalera. ¿Qué es una escalera? Pues una escalera es algo que utilizas para subir y poder alcanzar generalmente algo que está muy alto. Normalmente, por ejemplo, en este caso la pintura, pues yo tengo que pasar la cinta de carrocero, que ya vamos a ver qué es lo que es la cinta esa de papel. La cinta de carrocero, pues para poder hacer los recortes, para poder pintar las esquinas, eso lo vamos a ver luego también, ¿vale? Entonces, pues no alcanzo, no llego, está muy alto, pues cógete una escalera, coges la escalera que tiene 1, 2, 3, 4 peldaños, por ejemplo, una escalera pequeñita de 3 peldaños y 1, 2, 3 peldaños y ya alcanzas, ya llegas para poder pintar. Eso es una escalera. El rodillo es ese que normalmente ponemos un palo de la escoba, ¿no? De madera, lo metemos, lo amarramos ahí con la cinta de carrocero mismo y bojamos la pintura que está en la bandeja y pintamos la pared con el rodillo, ¿ok? Los pinceles, que nosotros también llamamos brochas, aquí, pues las brochas para los pinceles pequeños mismo, ¿no? Cogemos las brochas, los pinceles y hacemos pues los recortes normalmente, ¿no? Y varios botes de pintura. Bote, ¿pero por qué bote? Bote en el sitio donde vivo es un barco, ¿no? Un barco pequeño. No, bote es todos los recipientes donde pones algo, ¿vale? Pues puede ser el bote de aceitunas, puede ser el bote de pepinillos, puede ser el bote de azúcar. No es el paquete, el bote. Compras 1 kilo de azúcar y pones dentro de un bote y lo tapas. Eso es un bote. Ahí tenemos en este caso pues el bote de pintura de 20 litros, el bote de pintura de 5 litros, por ejemplo, ¿vale? Esto es un bote, el bote de pintura. ¿Puede ser bote de tinta? No, no puede ser bote de tinta, porque tinta no existe esta palabra aquí. La palabra que se parece más con tinta es tinte, pero tinte normalmente es un colorante, es algo que pones para dar color a la pintura, ¿me entiendes? Porque pintura es lo que utilizas, el material ese que utilizas pues para pintar. Eso es la pintura, ¿vale? Primero prepara la pared, primero es así como se escribe, primero, ¿vale? No es primeiro como en portugués, es primero, se come la i. Prepara la pared o pared,
¿no? En Madrid se dice mucho pared, ¿ok? Pero pared ya vale. En plural, paredes, pero en singular, pared, ¿vale? Limpia el polvo. ¿Qué es polvo? ¿No? Polvo, pues es eso que tenemos aquí. Mira, eso es polvo. ¿Ves? Mira, mi pasaporte, mira, está lleno de polvo. Mira, le he quitado el polvo. Eso está lleno de polvo. El ordenador tiene mucho polvo. Hay que quitar el polvo. Bueno, déjame quitar aquí el polvo de eso. Eso es el polvo. Son los restos de suciedad que viene de la calle, pasan los coches y levanta mucho polvo. Eso es polvo, ¿vale? Eso es polvo. Limpia el polvo, ¿no? Aquí tampoco está escrito mal, limpia, no es limpa el polvo, es limpia el polvo. Lija la superficie. Lija es del verbo lijar, ¿vale? Cuando vas a pintar una pared, normalmente tienes que lijarla primero. O sea, vas a la ferretería. La ferretería es donde compras herramientas. Fíjate, vas a la ferretería, compras una lija, ¿no? Compras ahí un pedazo de lija, un cacho de lija, ¿no? Hay lijas gruesas, hay lijas más pequeñas, más pequeñas no, más finas, y pues vas a lijar la pared, ¿vale? Eso es una lija. Lija la superficie y pone cinta de carrocero, ¿ves? Cinta de carrocero, lo que te había dicho antes. La cinta de carrocero es, no la tengo por aquí ninguna, pues es la cinta esa que se parece con, bueno, es una cinta. Está la cinta aislante, que es la negra esa que se utiliza para cables de electricidad, cinta aislante, y está la cinta de carrocero, ¿vale? La cinta transparente, que es la cinta ancha esa, así, la cinta aislante que más así, está y luego está la cinta de carrocero, que es esta cinta de papel que se utiliza mucho en pintura, ¿vale? Elija la superficie y pone cinta de carrocero en los bordes para no manchar. En los bordes, por ejemplo, cojo la cinta de carrocero y paso aquí en el borde de la carcasa del enchufe. Eso es la carcasa que se quita y eso es el enchufe. Pues tengo que pasar la cinta de carrocero por aquí, ¿vale? Para que no se manche, para que no salpique pintura. Y en los marcos de las puertas lo mismo, de las ventanas igual. Tengo que pasar la cinta de carrocero por los marcos de la puerta, por los bordes de la ventana, por los bordes de la pared, para no manchar el techo, por ejemplo, para no manchar el techo, para que no se salpique pintura en el techo. Y en el suelo también tenemos que poner un poco de cartón, ¿no? ¿Qué es cartón? Cartón no es cartón de crédito, eso es tarjeta de crédito. Cartón aquí es... Esto es cartón, ¿vale? Esto es un pedazo de cartón. Eso es cartón, no es papelón, es cartón, ¿ok? Y el de crédito es tarjeta. No me vayas a decir cartón de crédito, por favor, que eso no existe, ¿vale? Pues aquí estoy para enseñarte, para que aprendas. Eso es un falso cognato y eso es un problema. Y todos estos falsos cognatos lo vemos en el curso, en el entrenamiento de español en 8 semanas, que tienes los enlaces aquí en la descripción. Seguimos entonces. De la superficie y pone cinta de carrocero en los bordes para no manchar. Bien, después abre el bote de pintura blanca, ¿ves? Abre después, antes y después, ¿ok? En este caso, después de que hizo todo eso y tal, preparó con la cinta de carrocero, pasó la cinta de carrocero en los bordes, preparó la bandeja, tiene todo preparado. En este caso, después de todo eso, abre el bote de pintura, abre el bote, que ya te expliqué que es un bote, el bote de pintura blanca, ¿vale? ¿Ves? No es tinta blanca, no es tinte blanco, es pintura. Abre el bote de pintura blanca, blanco es el color, blanco, amarillo, rojo, azul, verde, blanco, ¿vale? El bote de pintura blanca y llena la bandeja, ¿vale? Tengo una historia con llena. Yo me acuerdo que mi primer trabajo ha sido de ayudante de pintor aquí en España en 2005, hace mucho. Era con un rumano.
que me tuvo ahí trabajando un mes entero y no me pagó. Imagínate, esta es la situación. Él cogió la manguera y me dijo, llena este cubo. El cubo es el cacharro ese que llenas de agua, llenas de cemento, puedes llenar de pintura también, pues un bote, vamos a poner así. Yo cogí el bote, él me dio la manguera y dijo, llena el bote. Pero yo no entendí nada, yo no entendía nada de lo que estaba diciendo. Para mí estaba, aparte de que era rumano, tenía un acento muy distinto, muy raro, no hablaba muy bien el español, pues yo tampoco entendía mucho en esta época. Era muy complicado para mí. Y entonces, pues, yo llené hasta la mitad este bote y cerré el grifo, corté el agua, cerré el grifo y me dijo, lleno. Y yo no sabía lo que estaba hablando. Me dijo, lleno, lleno, lleno. Cogió mi mano, abrió el grifo y llenó el cubo. Y fue entonces donde entendí, lleno es esta palabra, es lleno. Tenemos un vaso de agua por la mitad. Hay gente que ve el vaso medio lleno, hay gente que ve el vaso medio vacío. ¿Vale? Lleno, vacío. Eso es lleno. Lleno es, si pones una gota más, se va a transbordar. Esto es lleno. ¿Ok? Con el rodillo pinta las paredes grandes. Después abre el bote de pintura blanca y llena la bandeja. O sea, cogió la pintura y llenó la bandeja. ¿Vale? Llenó la bandeja con la pintura blanca. ¿Ok? Con el rodillo, coge el rodillo, pasa por la bandeja, con el rodillo pinta las paredes grandes y con el pincel pinta las esquinas y los detalles. Pues las paredes que son muy grandes, coge el rodillo, pinta, pero bueno, primero seguramente hizo todos los recortes, porque primero lo que hacemos, bueno, yo por lo menos, es hacer los recortes. Pongo la cinta de carrocero en los bordes, tal, hago los recortes con el pincel y luego sí paso el rodillo. Y si hay algún fallo después, pues vuelvo a pasar el pincel o la brocha, ¿vale? Pero si no, primero el pincel, los recortes y luego el rodillo. ¿Ok? Con el rodillo pinta las paredes grandes y con el pincel pinta las esquinas y los detalles. Las esquinas, pues son las esquinas. Aquí se dice esquina. A la palabra sí, completa, las esquinas, ¿vale? Hay que pintar las esquinas, ¿vale? ¡Ay! He dado con el dedo en una esquina. ¡Ah! Es una esquina, ¿vale? He dado con el dedo en una esquina, Dios mío. ¡Ay! Esquina, se dice. Al final del día, el salón está completamente pintado. O sea que ya pasó todo el día. Bueno, me parece un poco raro que tarde todo el día para pintar solamente un salón, ¿no? Pero bueno, habrá dado la primera de mano y la segunda de mano y seguramente pues ha quedado muy bonito y perfecto y terminado, ¿no? Al final del día, el salón está completamente pintado. Bueno, el salón ya he explicado, ¿no? El salón es esta parte donde está la televisión, donde está el sofá, donde está el sillón, donde está la mesa del comedor. Normalmente está el salón con el comedor, ¿vale? El comedor es ahí donde cenamos, donde desayunamos, donde comemos, ¿ok? Ese es el salón. Pues al final del día el salón está completamente pintado. Perfecto, aquí no hay ningún secreto. Las paredes quedan limpias. Las paredes, pared singular, paredes plural, como había dicho antes, quedan limpias. Lisas, no hay ningún secreto, y brillantes, así como se dice, brillantes. ¿Vale? Y el cliente está muy contento. El cliente está mucho contento. No, no se dice mucho contento. Aquí tenemos la reglita. Esta regla se parece mucho con la que he explicado antes, de el, lo para masculino, la, las para femenino. ¿Ok? Aquí en este caso nosotros no decimos mucho, muchos. Mucha, muchas. Mucha, muchas sí. Pero mucho, muchos no. Decimos muy y muchos. ¿Por qué? Básicamente, va un poco más a fondo y yo te explico en el método, ¿vale? Ahí hay clases específicas de eso donde vas a entender perfectamente. Aquí en YouTube también vas a encontrar muchas cosas que hablan sobre eso, ¿vale? Pero básicamente, muy,
¿vale? Es para sentimientos, ¿no? Yo estoy muy contento, yo estoy muy satisfecho, el cliente está muy contento. Nosotros somos muy calmos, nosotros somos muy guay, nosotros somos muy tontos, nosotros somos muy feos. É para algo que não é tangível. Agora, já estou falando em português, não tem problema, é só para te entender melhor. Agora, se, por exemplo, é alguma coisa que eu possa contar, eu falo muchos, não? Por exemplo, muchos días, muchas cosas, muchos juguetes, muchos hombres, ok? Eu posso contar, eu consigo contar. E o mucho, em singular, eu lo vou utilizar quando eu vou dar uma resposta concreta e ele vai estar solo, ¿vale? Por exemplo, ¿estás contento? Vas a decir de dos formas. O vas a decir, sí, estoy muy contento, o vas a decir, sí, mucho, y punto. No vas a decir, sí, mucho contento. No. Sí, mucho, punto. O sí, muy contento. ¿Me entiendes? Muy viene antes. Mucho viene después. Básicamente eso. Así ya vas a entender. Si pillas esto, ya vas a entender 100% cada vez que te digan muy, mucho, muchos, muy mucho, muchos, muchas. Ya vas a saber definir. El cliente está muy contento con el trabajo. Con él. Lo que pasa es que, agora eu falo em português, o que acontece aqui é que essa fusão fonética a gente não está acostumado a ouvir com ele. Primeiro porque as palavras no Brasil não terminam com N, terminam com M, né? Então aqui seria com. Se a gente fosse ler isso daqui, a gente iria ler com el, né? Com el. Jamais ia passar pela nossa cabeça que isso aqui dá para emendar. Com ele, né? Então isso aqui pode confundir muito na hora de falar. Por exemplo, a pessoa fala com ele, e você fica ali com ele. O que é com ele? Com ele aquele animal de duas orelhas, é o coelho? Coelho, deve ser coelho. E aí a frase passou, tu ficou empacado ali na fusão fonética e não entendeu mais nada. No método Espanhol em 8 Semanas eu te explico exatamente como funciona a fusão fonética e eu tenho a minha técnica para te não ter mais erro com isso, porque isso é o 50% do espanhol. Quando a pessoa não sabe, não consegue entender o espanhol, um dos motivos é esse. E é a metade do motivo da pessoa não entender o espanhol é não compreender a fusão fonética, é ficar empacada nessa emenda enquanto a frase passou. Uma vez que a gente entende isso, esse problema acaba. E aí, a gente aprende a lidar com outro vilão do espanhol, que é o falso cognato, que são aquelas palavras que a gente pensa que é uma coisa e significa outra completamente diferente, e aí já temos 80% para poder entender e falar espanhol. E é tudo isso que eu uso no meu método, para que tu aprenda no espaço de tempo mais curto possível, geralmente em 8 semanas, por isso que se chama método 8 semanas, método espanhol em 8 semanas, geralmente em 8 semanas, aplicando tudo que está dentro do método, já é possível entender e falar tranquilamente, mesmo começando do zero, ok? Mas tem que aplicar o negócio. Se quiser saber um pouquinho mais, o link está aqui na descrição. Eu gostaria muito de te ver lá dentro. Vale muito a pena, tem 30 dias de garantia, o método é qualificado, eu levo já mais de 10 anos com esse método e muita gente já passou por aqui e aprendeu a falar espanhol, inclusive muita gente já mora aqui na Espanha, conseguiu fazer a sua documentação, o seu passaporte espanhol e sem ter que estar pedindo ajuda para os outros e se incomodando e dependendo de gente que saiba falar e entender para fazer o negócio. E também se tu quiser falar comigo sobre alguma coisa aqui da Espanha, quiser saber qualquer coisa, tá se mudando para cá, tá vindo com a família, não sabe como funciona a escola, tá preocupado com a cidade, se é segura, se não é segura, se é calor, se é frio, a gente pode trocar uma ideia. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição, dá uma olhada lá, dá uma estudada e qualquer coisa me chama por lá mesmo, a gente se vê dentro do curso ou a gente se vê na conversa, ok? A gente faz lá um bate-papo. Espero que tu tenha gostado da aula, espero que tenha te ajudado, esse é o meu objetivo aqui, fazer com que tu aprenda a falar espanhol antes de vir para a Espanha, que isso é muito importante, e que tu saiba também o que acontece aqui nesse país, como que funcionam as coisas aqui. Precisar de qualquer ajuda relacionada aqui à Espanha, entra em contato comigo e eu tô aqui para te ajudar,
ok? Não só com o idioma, mas para o que for necessário. Os links estão aqui na descrição. Não esquece de deixar o teu like, de compartilhar esse vídeo com quem está vindo para cá. Um saludo muito grande e muitas gracias por estar aqui. Hasta el próximo vídeo.